Así mero. Pues seguro que a uno van a cargar y a veces van a... Sí. Es como si yo llego a su casa y les quiebro todos, cabrones. Es lo mismo. Ya va malo. Eso demuestran a Dios que están robando. Eso es un robo. ¿Creen que Dios quiere eso? No, están mal. Bien mal están. Si nosotros los mexicanos hacemos lo mismo que ustedes, estaríamos en guerra. Eso es la única explicación que yo sé. Porque díganme ustedes, no es para discutir ni para nada, pero escúchenme lo que saben, lo que entienden español. Es como que usted quiera trabajar algo nuevo y yo voy, por decir su siembra, yo voy y le tiro un líquido. ¿Ustedes creen que yo estoy bien con Dios? Dígame, ¿ustedes creen que yo estoy bien con Dios? Mira, a nuestros padres nos enseñaron una sola religión por Dios, por nuestros padres de Dios, sí cierto. Pero ve cuánta gente hace lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Los únicos que van a ir al cielo son los que están bien. ¿Y sabe quién está bien nada más en este mundo? Cada quien de ustedes, porque ustedes saben qué tienen hecho, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo saben. Y si creen que esto es bueno, adelante, pero se están equivocando mucho, mucho. Quítase algo. Quítase algo. No me estás dando. Levanta bien la cara. ¿Por qué no levanta la cara? Porque es la cara de vergüenza. Esa es la mera cara que tienes. Cara de vergüenza. Hasta si para hablar tartamudean porque no saben que no está bien lo que están haciendo. Están bien jodidos. Si yo soy cualquier cabrón voy también y le meto una navaja a la llanta. No van a hacer nada. Es lo mismo que ustedes están haciendo. Pero creen que está bien. ¿Y por qué lo van a hacer? Y creen que yo lo voy a hacer. ¿Para qué lo voy a hacer? Si vamos a hacer cosas así, pues vamos a estar peleando, no vamos a parar. Pero si hablamos la gente se entiende. Es como ustedes, cabrones, me acaban de decir que yo estoy en otro lado, yo vivo allá. ¿Qué vamos a hacer si nosotros cerramos el pinche camino allá?